Tengan muy buenas tardes, alumnos. En este lunes, día de la escarapela, vamos a iniciar la clase del día con un tiempo acordado en este video explicativo del tema del día de la fecha. Y vamos a tratar de ir organizándonos con los tiempos para que podamos aprovecharlos en base a lo que habíamos escuchado por parte de ustedes en el día de la reunión, el jueves 14. Ustedes saben que hubo una mala información por parte seguramente de los medios de comunicación. Esto antes de entrar en el tema del día de hoy. Digo que hubo una mala información por parte de los medios de comunicación con respecto a que no iba a haber calificación, que eso ha sido claro el ministro de Educación de la Nación y esa directiva por parte del ministro de Educación de la Nación también es extensiva a los ministros de provincia, de educación de cada provincia. Pero bueno, seguramente la institución, a través de la señora rectora y de todo el equipo de conducción, ya en algún momento les tendrá que aclarar por dónde es la línea en donde la institución se va a ajustar a esos lineamientos. De todas maneras, volvemos a insistir un poquito y bien corto en lo que hace el que no haya calificación, que eso es cierto. No está entendido que no va a haber una evaluación por parte del docente, a quien se le ha entregado toda la responsabilidad de un buen seguimiento, de un buen acompañamiento para que el docente tuviera elementos como evaluar. Y ahí es donde uno vuelve a insistir en que tenemos necesidad los docentes para esa evaluación que uno quiere lograr, que es un aprendizaje más, que ustedes participen, ¿no? Salvo razones de salud, que ya lo vamos a ver como un derecho también de todo trabajador, salvo por razones de salud, decíamos, o algún otro motivo hasta de fuerza mayor, podrían cambiar en parte la mirada sobre cada uno de ustedes, que no pudieran estar participando en las clases mediante la plataforma. Cambiando algunas palabras, cada docente de todos los espacios va a evaluar a los alumnos en base, y ahí está el sostén grande, a la participación que está teniendo el alumno. Después, entre alumnos que presentan un trabajo más completo o más producido que otro, eso ya es de la autoría o es de la forma en que uno entrega o propone algunos trabajos. Ustedes, me refiero como alumnos. También el docente evalúa en la forma en que hasta que se presentan algunos trabajos y en la forma en que lo desarrollan, da a entender muchas veces la dedicación, el compromiso, la responsabilidad, da a entender el alumno a través de sus trabajos. También da a entender el alumno a través de sus trabajos si se encuentra motivado. Y acá ya es una responsabilidad tanto del docente o profesor y el alumno, ¿no? Motivación que va y que viene. Por eso es que uno procura siempre estar motivándolos para que tengan una buena participación. Y así yo, al momento de evaluar, no con números,
sino de la forma en que uno puede evaluar todo este proceso de aislamiento, clases durante el proceso de aislamiento, nos lleven a que en algún momento podamos acreditar el espacio y nosotros informar. Seguramente los directivos del Instituto Nuestra Señora de Luján nos irán a solicitar en algún momento una planilla como cuántos alumnos participan, que ya lo estamos informando, ¿no?, a través del preceptor, en este caso del sexto, qué alumnos están participando y qué alumnos no lo están haciendo. Y si existiera alguna razón por ahí de salud o de inconveniente, también tengan la plena tranquilidad que el preceptor y la profesora tutora nos están poniendo a nosotros los docentes, profesores de cada espacio, nos están poniendo al tanto y estamos conociendo de inconvenientes que justifiquen. Punto aparte a estos 6 minutos de explicar que es necesaria la participación o continuar con la participación que están teniendo. Hoy vamos a ver cuáles son los derechos del trabajador en el contrato de trabajo. Nosotros hemos estudiado ya, hemos visualizado ya lo que son los derechos del trabajador y los derechos del empleador en lo que hace en el mundo del trabajo, ¿no? Cuáles son las principales obligaciones que tienen ambas partes. Y ahora, cuando ya se ha concretado el contrato de trabajo, aquel instrumento legal que hablábamos en clases anteriores, se desprenden también derechos y obligaciones más puntuales, más concretas. Y en este momento vamos a abordar los derechos puntuales del trabajador en el contrato de trabajo. Vamos a ir enumerando y vamos a ir avanzando en la explicación de esta clase del día de hoy, ¿no? La primera de los derechos del trabajador es de la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. Ocupación efectiva. ¿Qué significa esto? Que durante las 8 horas de trabajo, que sabemos que ya es la jornada legal de trabajo, el trabajador no tiene que tener ningún tipo de impedimento cuando hay disponibilidad del trabajador a prestar el servicio, a trabajar. No debe haber ningún tipo de impedimento. Ese es el primero de los derechos que tiene el trabajador, ¿no?, a la ocupación efectiva. Y a manera de exagerar un ejemplo, ¿quién no tendría ocupación efectiva o no podría, qué trabajador no podría tener ocupación efectiva? Cuando llegado el horario de presentación del trabajador a su jornada de trabajo, encontrar, por ejemplo, las puertas cerradas de la empresa o la puerta cerrada de su lugar de trabajo. Y esto es una forma, como digo, exagerada de ejemplo. Eso es no permitir por parte del empleador la no ocupación, la ocupación efectiva del trabajador durante su jornada de trabajo. Eso es no permitir. Y ahí no se daría ocupación efectiva como derecho del trabajador. Creo que con esto basta el primero de los derechos del trabajador para que no abundemos en palabras. El segundo de los derechos que tiene el trabajador generalmente se da en determinados ambientes, hoy ya muy generalizado, que el trabajador tenga derecho a la capacitación, capacitación, formación profesional del trabajador, a la promoción, a los ascensos. Esos son derechos del trabajador también.
la capacitación, la formación del trabajador para que se vaya perfeccionando y siendo mucho más idóneo en su trabajo, es un interés que viene en beneficio del trabajador, como diciendo, me capacito y soy mejor profesional. También hay un interés del empleador en reconocerle este derecho, porque el empleador que permite y que da curso de capacitación, que forma a sus trabajadores, que les reconoce la dedicación, los asciende si lo ve capaz, idóneo, es un interés del empleador en que, reconociendo ese derecho, va a lograr obviamente un mejor trabajador, un mejor empleado en su empresa o en su negocio, en el ámbito de trabajo donde el trabajador y el empleador desarrollen la actividad laboral. Esto con respecto al segundo de los derechos. El tercer derecho que tiene el trabajador, muy sencillo y muy reconocido ya por todos los códigos laborales del mundo, es el derecho a no ser discriminado, ¿no? La no discriminación, por ahí en algunos ambientes cuesta, parece ser como que es un derecho que ya está asumido hace tiempo por el trabajador o por la trabajadora, depende quién fuere, en que no puede estar discriminado. Y si es que llegara a discriminar el empleador, corresponde una denuncia. Discriminaciones que muchas veces se da por sexo, por razones de religión, por cuestiones hasta ideológicas. ¿Para qué hablar de las razones o discriminaciones por razones étnicas o de raza? No basta ser de distinta raza, muchas veces hasta por el color de la piel hay discriminación. Bueno, eso es un derecho que tiene el trabajador a que no sea discriminado. Otro de los derechos que enunciamos dentro del contrato de trabajo es el derecho a la remuneración. Y esto viene ya desde de lo aprendido en las clases pasadas, como que es el derecho principal que tiene todo trabajador, ¿no? No solamente aquel trabajador dentro del contrato de trabajo, como es lo que estamos viendo, sino que es el principal derecho que tiene en cabeza el trabajador, ¿no? A cobrar una remuneración. La remuneración no solamente es un derecho de cobrarlo, sino que también demanda ese derecho a que sea percibido, cobrado por el trabajador, no en cualquier tiempo, ni en cualquier época, ni en cualquier lugar, sino que el derecho es de que el trabajador cobre su remuneración en tiempo y en forma, como se acostumbra a decir ya en la práctica laboral. El trabajador tiene el derecho a cobrar ese sueldo, esa remuneración en tiempo y en lugar, no al antojo del empleador. Dos derechos últimos que tiene, para terminar la clase explicativa del día de hoy, es el derecho, una vez que culmina todo el tiempo de trabajo del trabajador en una empresa y quiere por ahí cambiar de actividad o quiere buscar nuevos horizontes, por así decir, el trabajador tiene el derecho a obtener por parte del empleador un certificado de trabajo, algo parecido como un certificado del secundario, ¿no? Como un certificado de final de ciclo. Eso le ayuda o le permite al trabajador, como una carta de presentación, en otros lugares de trabajo que pretende, donde certifica ese certificado de que en la forma en que se ha desenvuelto y sobre todo
carta de presentación cuando son empresas importantes, lugares de trabajo con cierta resonancia o con cierto estatus laboral, diríamos así, inventando un término, de mostrar la importancia de los lugares, de algunos lugares de trabajo, eh, para el futuro empleo, ¿no? Es carta de presentación. No es lo mismo trabajar en la fábrica Mario Gómez que trabajar en la Bosch o en trabajar en industria citrícolas de la zona de acá de San Miguel de Tucumán. O citrícola San Miguel no es lo mismo que trabajar en esa citrícola que trabajar en una finca pequeña, ¿no? Aun cuando la actividad fuere la misma. Y por último, habíamos hablado ya como derecho también del empleador, ahora lo vemos como de la otra cara de la moneda, digamos, el derecho del trabajador a los inventos, a las propiedades de su invención, a la propiedad de su invención. Nosotros habíamos visto como que era facultad o derecho del empleador, de ser el primero en tener la posibilidad de adquirir los inventos del trabajador, pero mientras y cuando el trabajador así lo decidiera. Entonces esto nos lleva a pensar que el derecho del trabajador en las propiedades de los inventos que realizare parte de que es el primero que detenta ese derecho, ¿no? Todos los inventos que inventare el trabajador son de su propiedad, aun cuando utilizare instrumentos que no sean los propios del trabajador. Ejemplo, yo estoy trabajando en una metalúrgica o estoy trabajando en una empresa ejemplo, una empresa tecnológica, y llegar a realizar un invento utilizando las herramientas, los instrumentos de la empresa, son de mi propiedad ese invento. Y acá tiene dos excepciones. La excepción primera es de que no son de propiedad del trabajador esos inventos cuando el trabajo en sí fuere el descubrimiento de algo en donde se requiere la idoneidad del trabajador. O sea, ejemplo, si un laboratorio está destinado o su actividad consiste en descubrimiento de una vacuna, ejemplo. Entonces, el laboratorio para el descubrimiento de esa vacuna contrata una serie de profesionales, médicos, bioquímicos, químicos, lo que fuera, físicos, si es que fuera necesario. Cuando se contratare ese laboratorio, un equipo de profesionales para el descubrimiento de una vacuna, cuando se diere ese descubrimiento de la vacuna, es del laboratorio la propiedad de invención, porque radica primero en términos claros, todo el laboratorio está dedicado a la invención de una vacuna y arma un equipo de trabajo y de invención, válgame la palabra, para el descubrimiento de esa vacuna. Esos son los términos del contrato. Ahí es donde no es de propiedad ni un derecho del trabajador. Y la segunda de las posibilidades en donde no es como un derecho del propietario, del trabajador, la invención, cuando el trabajador así lo determinare, así lo decidiere. Y acá hay una conexión para dejar en claro que cómo este mismo derecho del trabajador
a la invención se ve restringido muchas veces cuando él decide que así sea. Bueno, alumno, esto es la clase de hoy en cuestión de los derechos del trabajador. Yo le voy a enviar ahí también un soporte nada más para la lectura de esta clase explicativa del día de hoy. Que tengan muy buenas tardes y a trabajar.